Ablación para fibrilación auricular. La fibrilación auricular FA afecta aproximadamente a 37,6 millones de personas en todo el mundo, con una prevalencia del 0,5% al 1% en la población general, aumentando al 9% en mayores de 80 años. El mecanismo fisiopatológico implica una actividad eléctrica anormal en el corazón, lo que provoca latidos cardíacos irregulares. Los enfoques diagnósticos clave incluyen el electrocardiograma, ECG, y la ecocardiografía. Las estrategias de tratamiento primario de la FA incluyen control de la frecuencia, control del ritmo y anticoagulación, siendo la ablación con catéter un tratamiento recomendado para la FA sintomática refractaria al tratamiento médico. Puntos clave. Note: la fibrilación auricular FA afecta aproximadamente a 37,6 millones de personas en todo el mundo. La prevalencia de FA aumenta con la edad, del 0,5% al 1% en la población general al 9% en mayores de 80 años. La puntuación CHA2DS2, VASC se utiliza para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con FA. Una puntuación de 2 o más indica la necesidad de anticoagulación. La puntuación ASBLED se utiliza para evaluar el riesgo de hemorragia en pacientes con FA. Una puntuación de 3 o más indica un alto riesgo de hemorragia. La ablación con catéter se recomienda para la FA sintomática refractaria al tratamiento médico, con una tasa de éxito del 50% al 80% para la FA paroxística y del 30% al 50% para la FA persistente. La dosis de varfarina para la anticoagulación en la FA se ajusta para lograr un INR de 2,0 a 3,0. La dosis de dabigatran para anticoagulación en la FA es de 150 mg 2 veces al día. La dosis de apixaban para la anticoagulación en la FA es de 5 mg 2 veces al día. La dosis de rivaroxaban para anticoagulación en FA es de 20 mg al día. La Sociedad Europea de Cardiología, ESC, recomienda la ablación con catéter como tratamiento de primera línea para la FA sintomática en pacientes con FA paroxística y sin valvulopatía significativa. Descripción general y epidemiología. La fibrilación auricular FA es un tipo de taquiarritmia supraventricular caracterizada por latidos cardíacos rápidos e irregulares. Se estima que la prevalencia mundial de FA es de 37,6 millones, con una prevalencia del 0,5% al 1% en la población general y que aumenta al 9% en los mayores de 80 años. La incidencia de FA es mayor en hombres que en mujeres, con una proporción hombre-mujer de 1,2:1. La carga económica de la FA es significativa, con costos anuales estimados en $26.000 millones solo en Estados Unidos. Los principales factores de riesgo modificables de FA incluyen hipertensión, riesgo relativo 1,5, diabetes mellitus, riesgo relativo 1,3, y obesidad, riesgo relativo 1,2. Los factores de riesgo no modificables incluyen la edad, los antecedentes familiares y la valvulopatía. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la FA implica una actividad eléctrica anormal en el corazón, lo que provoca latidos cardíacos irregulares. Las aurículas se remodelan eléctricamente, lo que lleva a la formación de múltiples circuitos reentrantes que sostienen la arritmia. Los factores genéticos, como las mutaciones en los genes KCNQ1 y KCNH2, pueden aumentar el riesgo de desarrollar FA. La biología de los receptores, incluida la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también desempeña un papel crucial en el desarrollo de la FA. Las vías de señalización, incluida la vía de la proteína quinasa activada por mitógenos MAC, están implicadas en la remodelación eléctrica de las aurículas. Los biomarcadores, como el péptido natriurético cerebral BNP y la troponina, pueden estar elevados en pacientes con FA. La fisiopatología específica de órganos incluye el desarrollo de fibrosis auricular y remodelación eléctrica. Presentación clínica. La presentación clásica de FA incluye palpitaciones 70%, dificultad para respirar 60% y fatiga 50%. Las presentaciones atípicas, especialmente en ancianos, diabéticos e inmunocomprometidos, pueden incluir accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio. Los hallazgos del examen físico incluyen un pulso irregular, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 80%.
Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen síntomas de insuficiencia cardíaca, como ortopnea y disnea paroxística nocturna. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como la puntuación de la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco, ERA, se pueden utilizar para evaluar la gravedad de los síntomas. Diagnóstico. El diagnóstico de FA se realiza mediante un algoritmo de diagnóstico paso a paso. Los exámenes de laboratorio incluyen un hemograma completo, un panel metabólico básico y pruebas de función tiroidea, con rangos de referencia que incluyen un nivel de hemoglobina de 13,5 a 17,5 g/dl, un nivel de creatinina de 0,6 a 1,2 mg/dl y un nivel de hormona estimulante de la tiroides, TSH, de 0,4 a 4,5 μ/dl. Las imágenes incluyen ecocardiografía, con hallazgos que incluyen agrandamiento de la aurícula izquierda y disfunción del ventrículo izquierdo. Se pueden utilizar sistemas de puntuación validados, como la puntuación CHA2DS2, VASC, para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular. Una puntuación de 2 o más indica la necesidad de anticoagulación. El diagnóstico diferencial incluye otras taquiarritmias supraventriculares, como el aleteo auricular y la taquicardia supraventricular. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia incluye la administración de oxígeno, con un objetivo de saturación del 94% al 98%, y el uso de beta-bloqueantes o bloqueadores de los canales de calcio para controlar la frecuencia ventricular. Los parámetros de monitorización incluyen monitorización continua del ECG y controles frecuentes de la presión arterial. La farmacoterapia de primera línea para la FA incluye el uso de beta-bloqueantes, como el metoprolol, con una dosis de 25 a 100 mg 2 veces al día, o bloqueadores de los canales de calcio como el verapamilo, con una dosis de 40 a 120 mg 3 veces al día. El plazo de respuesta previsto es de 24 a 48 horas, con parámetros de seguimiento que incluyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Key Points: embarazo, categoría de seguridad de la varfarina es X, con una dosis recomendada de 2 a 5 mg al día. La categoría de seguridad de dabigatran es C, con una dosis recomendada de 150 mg 2 veces al día. Enfermedad renal crónica. La dosis de varfarina se ajusta según la tasa de filtración glomerular, TFG, con una dosis recomendada de 2 a 5 mg al día para una TFG de 30 a 50 ml/min/diagonal, 1,73 m2. Insuficiencia hepática. La dosis de varfarina se ajusta según la puntuación de Child-Pugh, con una dosis recomendada de 2 a 5 mg al día para una puntuación de Child-Pugh de 5 a 6. Ancianos, 65 años. La dosis de varfarina se ajusta en función de la edad y la función renal, con una dosis recomendada de 2 a 5 mg al día. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones de la FA incluyen accidente cerebrovascular, con una tasa de incidencia del 4,8% anual, e insuficiencia cardíaca, con una tasa de incidencia del 2,5% anual. Los datos de mortalidad incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 1,1%, una tasa de mortalidad a un año del 5,5% y una tasa de mortalidad a 5 años del 15,1%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación de pronóstico, como la puntuación CHA2DS2, VASC, para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular y mortalidad. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Las nuevas aprobaciones de fármacos incluyen la aprobación de edoxaban para la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con fano valvular. Las directrices actualizadas incluyen las directrices de la Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, de 2020 para el tratamiento de la FA, que recomiendan el uso de ablación con catéter como tratamiento de primera línea para la FA sintomática en pacientes con FA paroxística y sin valvulopatía significativa. Los ensayos clínicos en curso incluyen el ensayo NCT 04213432, que evalúa la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento antiarrítmico para el tratamiento de la FA. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes incluyen la importancia de cumplir con los regímenes de medicación, con una tasa de cumplimiento objetivo del 80% al 90%, y la necesidad de citas de seguimiento periódicas, con una frecuencia recomendada de cada 3 a 6 meses.
Las estrategias de cumplimiento de la medicación incluyen el uso de pastilleros y recordatorios, con un objetivo recomendado de cumplimiento del 95%. Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen síntomas de accidente cerebrovascular, como debilidad o entumecimiento en la cara o el brazo, y síntomas de insuficiencia cardíaca, como dificultad para respirar o hinchazón en las piernas. Perlas clínicas. Note: la puntuación CHA2DS2, VASC se utiliza para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con FA. Una puntuación de 2 o más indica la necesidad de anticoagulación. La puntuación ASBLED se utiliza para evaluar el riesgo de hemorragia en pacientes con FA. Una puntuación de 3 o más indica un alto riesgo de hemorragia. La ablación con catéter se recomienda para la FA sintomática refractaria al tratamiento médico, con una tasa de éxito del 50% al 80% para la FA paroxística y del 30% al 50% para la FA persistente. La dosis de warfarina para la anticoagulación en la FA se ajusta para lograr un INR de 2,0 a 3,0. La Sociedad Europea de Cardiología, ESC, recomienda la ablación con catéter como tratamiento de primera línea para la FA sintomática en pacientes con FA paroxística y sin valvulopatía significativa. La Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, recomienda el uso de medicamentos antiarrítmicos como tratamiento de segunda línea para la FA, con una dosis recomendada de 400 a 600 miligramos diarios de amiodarona. Se recomienda el uso de beta-bloqueantes o bloqueadores de los canales de calcio para el control de la frecuencia cardíaca en la FA, con una frecuencia cardíaca objetivo de menos de 100 latidos por minuto. Se recomienda el uso de anticoagulación para la prevención del ictus en la FA, con una dosis recomendada de 2 a 5 miligramos diarios de warfarina. Referencias. 1. Joglar-Ja et al. Guía ACC/AHA/ACCP/HRS de 2023 para el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular. Informe del Comité Conjunto del Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón sobre pautas de práctica clínica. Circulación. 2024, 149, 1E1 e 156. MID 380333089 https://pubmed.pubmed.nih.gov/380333089 cerrar paréntesis. DOI 10-1161/CIR 0000000000001193. 2. Predi V.Y. et al. Campo pulsado o ablación térmica convencional para la fibrilación auricular paroxística. La Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. 2023, 389, 181660-1671. MID 376341148 https://pubmed.pubmed.nih.gov/376341148 cerrar paréntesis. DOI 10-1056/NEJMOA 2307291. 3. Reichlinte et al. Ablación con campo pulsado o criobalón para la fibrilación auricular paroxística. La Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. 2025, 392, 151497-1507. MID 40162734 https://pubmed.bipubmed.nih.gov/40162734 cerrar paréntesis. DOI 10-1056/NEJMOA 2502280. 4. Predi V.Y. et al. Ablación de campo pulsado para tratar la fibrilación auricular paroxística, seguridad y eficacia en el ensayo fundamental ADMIRE. Circulación. 2024, 150, 151174-1186. MID 392583362 https://pubmed.bipubmed.nih.gov/392583362 cerrar paréntesis. DOI 10-1161/circulación A 124.070333. 5. Predi V.Y. et al.
Ablación con campo pulsado de la fibrilación auricular persistente con seguimiento mediante monitorización electrocardiográfica continua, Advantage a fase 2. Circulación. 2025, 152, 127-40. MID, 402733320 https://pubmed.bi.nih.gov/402733320 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1161 circulación A, 125.074485. 6. De Campos McCabe et al. Ablación con campo pulsado versus ablación térmica para la fibrilación auricular, un metaanálisis. Ritmo cardíaco O2. 2024, 56385-395. MID, 38984363, https://pubmed.bi.nih.gov/389844363 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016/J, Pro, 2024.04.012. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.